Lo vi esa noche, sentado en la mesa de nuestro aniversario. En ese mismo lugar donde juramos amarnos para siempre. Ella reía, esa risa que una vez fue música para mis oídos. Ahora sonaba hueca, como una mentira disfrazada de alegría. Frente a ella, un hombre que no era yo. Vestido con un traje azul impecable. Con una sonrisa arrogante que me atravesaba el alma. Sostenía un sobre blanco, limpio, como si dentro guardara un destino irrevocable. Fue entonces cuando entendí que todo lo que creí, todo lo que construimos, no era más que un teatro en el que yo era el único engañado. Ella tocó la mano de ese hombre. Sin vergüenza, sin remordimientos, ignorando la historia que habíamos tejido juntos. Sentí como mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero algo en mí se encendió. Una chispa fría que me decía, ya no más. Ya no habría sonrisas falsas, ni palabras vacías susurradas en la oscuridad mientras sus mensajes vibraban silenciosos sobre la mesa. Esa noche, el hombre que fui murió, y en su lugar, comenzó a nacer alguien nuevo. Recibí la carta en plena cena. Una sola frase escrita con la frialdad de un puñal. Solicitud de divorcio. El mundo de ella se desmoronó frente a mí. Pero el mío, aunque herido, empezó a liberarse. No hubo gritos, ni llantos desesperados. Solo un silencio ensordecedor que rompió las cadenas de un amor que ya no existía. Ella intentó justificar lo injustificable. Pero yo ya no era el hombre que se perdería en sus mentiras. Mi mirada se cruzó con la suya. Y en ese instante comprendí que la batalla no era contra ella, sino contra la versión de mí mismo que me negaba a soltar. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, dejando atrás un pasado que me había robado tanto. Afuera, el frío de la noche me recibió como un viejo amigo. Encendí un cigarrillo, y en el humo que ascendía, vi reflejado el hombre que estaba por renacer. Porque a veces, es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y esta es la historia de esa pérdida, de esa batalla silenciosa y del amanecer que vino después. La pantalla de mi teléfono iluminó la habitación oscura con una imagen que cambió todo para siempre. Una foto, tomada sin que ella lo supiera, apareció en la carpeta compartida de nuestra nube. Allí estaba ella, con sus piernas entrelazadas con las de otro hombre, en una cama desconocida. Bajo la tenue luz de una vela. Sentí como si un puñal invisible atravesara mi pecho. Cada recuerdo feliz que había guardado comenzó a desmoronarse, reemplazado por una amarga realidad que no quería enfrentar. Mi mente dio vueltas tratando de entender cómo había pasado desapercibido. Cómo había confiado ciegamente en quien ahora me traicionaba. El silencio de esa noche fue ensordecedor. Y mi corazón, cargado de un peso insoportable, buscaba respuestas que no llegarían. Pero en medio de esa tormenta interna, una chispa fría y decidida comenzó a arder. No podía seguir siendo la víctima de aquella farsa. El plan se formó con una claridad cruel. Esa misma noche, debía confrontarla, debía dejarle saber que sabía la verdad. Preparé el sobre con la solicitud de divorcio. Un acto definitivo que marcaría el fin de todo. Entré al restaurante donde habíamos celebrado años atrás nuestro amor. El mismo lugar donde ella ahora se sentaba con aquel hombre, riendo como si yo nunca hubiera existido. Observé desde la distancia, escondido tras una mesa, el juego de sonrisas falsas. La indiferencia con la que tocaba la mano de aquel desconocido. El corazón me dolía. Pero también sentí una extraña liberación. Cuando la camarera se acercó, le entregué el sobre con voz firme. Para la mujer del vestido rojo. Mesa 17. No hizo preguntas, solo asintió y desapareció entre la multitud. Como si ese acto fuera tan natural como el engaño que yo acababa de descubrir.
La vi recibir la carta y su sonrisa se desvaneció. Sus dedos temblaron al abrir el sobre, esperando quizás palabras apasionadas. Pero encontró solo 3 palabras que lo cambiaron todo: solicitud de divorcio. Su mundo se vino abajo en silencio, mientras el mío comenzaba a reconstruirse. Piedra por piedra, sentí que una parte de mí moría esa noche, pero también nació algo nuevo. Un hombre decidido a recuperar su vida y su dignidad. Mientras me alejaba del restaurante, el aire frío golpeaba mi rostro y las luces de la ciudad parecían difuminarse como mis esperanzas rotas. Encendí un cigarrillo, un viejo hábito que había abandonado por ella. Y en esa bocanada de humo sentí que algo dentro de mí despertaba. La traición había iluminado verdades enterradas. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba listo para caminarlo, solo o acompañado. Pero nunca más engañado. Al regresar a casa, el silencio era más pesado que nunca. La esperaba no para suplicar, ni para discutir, sino para mostrarle que el hombre que ella conoció había cambiado para siempre. Esa noche, entre miradas que no necesitaban palabras, comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y que la batalla más difícil sería la que libraría contra mi propio dolor y mi deseo de renacer. Regresó tarde esa noche, con tacones que resonaban como truenos en el suelo frío de baldosas. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, y el aire en la casa se volvió denso, cargado de palabras no dichas y verdades que exigían ser escuchadas. No esperó encontrarme inmóvil en el sofá, sereno, casi irreconocible para la mujer que una vez conocí. Quería que viera en mí a alguien que ya no temía. Alguien que había dejado atrás el miedo y la sumisión. Sus ojos, llenos de furia contenida, se clavaron en mí mientras lanzaba palabras como dardos venenosos. ¿Estás loco? ¿Una carta de divorcio en plena cena? ¿Has perdido la cabeza? No respondí. No valía la pena perder más energía en discusiones que solo alimentarían el vacío que ella misma había creado. Mi silencio fue un muro impenetrable. Una línea firme que marcaba el fin de nuestra historia. Intentó justificar lo injustificable, mezclar verdades con mentiras para manipular la narrativa a su favor. Habló de errores, de malentendidos, de noches que no significaban nada. Pero yo veía más allá de sus palabras. Veía el peso de la culpa que intentaba ocultar. El reflejo de un corazón que ya no latía por nosotros. Le dije con voz firme que ya no habría más excusas ni segundas oportunidades. Que el sobre que le entregué en el restaurante era solo el comienzo de una nueva realidad. En ese momento, la mujer que tenía frente a mí se transformó. Su expresión se volvió fría, calculadora, me atacó con reproches que iban más allá de ella misma. Nunca fuiste suficiente. Siempre cansado, distante, ausente, su veneno intentaba herirme. Pero yo estaba protegido por la armadura de mi propia decisión. Respondí sin ira, con la tristeza de quien ha amado demasiado y ha aprendido a soltar. Si quisieras irte, solo lo hubieras dicho. Yo habría respetado la verdad. Su risa burlona resonó en la habitación. Una mezcla amarga de desprecio y resignación. ¿Crees que eres la víctima? ¿El héroe de esta historia? Solo eres patético, dijo, lanzando su último dardo antes de retirarse. Me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, comenzaba a sanar. Esa noche, entre las sombras de nuestro hogar roto, entendí que la verdadera batalla no era con ella, sino conmigo mismo. No habría gritos, ni escenas dramáticas, solo el silencio pesado de dos almas que habían dejado de buscarse. Me levanté lentamente y caminé hacia las escaleras. Cada paso un acto de renacimiento. Una declaración silenciosa de libertad.
Sabía que lo que había comenzado en el restaurante esa noche era solo el primer capítulo de una historia más larga. Una historia donde la traición sería el catalizador para encontrarme a mí mismo. El día del juicio llegó con un cielo gris que parecía reflejar el peso en mi pecho. Me paré frente al juzgado con un traje que no usaba desde hacía años. El mismo que una vez me hizo sentir orgulloso, pero que ahora llevaba como una armadura para enfrentar la verdad que nos esperaba. Ella apareció tarde, vestida con una chaqueta blanca que contrastaba con la frialdad en sus ojos. Esa mirada que no dejaba lugar a la culpa, solo a la molestia. Cuando el juez preguntó si queríamos intentar la mediación, la voz que salió de mí fue firme y decidida. No, estoy en paz con mi decisión. Pude ver cómo Rachel rodaba los ojos y susurraba algo a su abogado, pero ya no me importaba. En ese momento, cada palabra, cada gesto, era un último acto en una obra que ella había elegido interpretar y que yo estaba decidido a terminar. La sala se volvió un campo de batalla silencioso, donde no se necesitaban gritos para sentir la tensión. Cuando firmamos los documentos, sentí que algo dentro de mí se liberaba, aunque las heridas seguían latentes. Ella me lanzó una última mirada desafiante y preguntó con tono cortante: «Entonces, ¿vas a tirar todo lo que construimos?». Bajé la cabeza por un instante antes de responder con una calma que dolía más que cualquier reproche. «No construimos nada. Yo lo construí, y tú lo rompiste». Sus brazos se cruzaron, su postura desafiante como un muro que ya no tenía sentido derribar. «Me trata mejor que tú», dijo con una certeza que sonaba vacía, porque sabía que la verdad era otra. La batalla había terminado, pero la guerra interna apenas comenzaba. Mientras salía del juzgado, sentí que cada paso me alejaba no solo de ella, sino de la versión de mí mismo que había sido prisionera de mentiras y engaños. Su poder sobre mí se había desvanecido en ese instante. Afuera, el aire fresco fue un bálsamo que no había esperado. Respiré profundo y comprendí que aunque las cenizas del nosotros seguían esparcidas, había espacio para reconstruir, no con ella, sino conmigo. La fuerza para comenzar de nuevo no venía del odio, sino de la aceptación y el deseo de encontrar paz donde antes había tormenta. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones, pero en medio del caos. Una certeza emergía. Ya no era un hombre que buscaba aprobación ni perdón. Era un hombre que reclamaba su dignidad, que aprendía a vivir en libertad. Y aunque el camino sería largo y solitario, estaba listo para recorrerlo, paso a paso, hasta encontrar el amanecer que tanto necesitaba. No pasó mucho tiempo antes de que nos cruzáramos nuevamente. La vi en el supermercado. Ese lugar donde jamás imaginé encontrarla después de todo. Ella estaba acompañada por aquel hombre, el mismo que había sido la sombra oscura en nuestra historia. Cuando sus ojos se posaron en mí, se congeló, como si el tiempo se detuviera por un instante. Y un nombre escapó de sus labios con un susurro ahogado: «Jason». La seguí con la mirada mientras corría tras de mí, sus pasos apresurados resonando en el pasillo frío. «¿Podemos hablar?», preguntó con una mezcla de desesperación y derrota. Me giré lentamente, sintiendo el cansancio en mis huesos. Esa parte de mí que todavía estaba medio vacía. Rota pero resistiendo. «¿Por qué?», respondí con una voz tranquila pero firme. Como si esa palabra encerrara el peso de todo lo que habíamos perdido. Ella intentó explicar que él no la hacía sentir como yo. Que en su mirada encontraba una chispa que yo había apagado hace mucho. Yo simplemente me encogí de hombros. Porque ya no podía reescribir el pasado ni rescatar lo que ella había decidido quemar. «Entonces creo que cometiste un error», dije sin aspavientos.
No lo hice, interrumpió con calma, una calma que sonaba más a resignación que a convicción. No hubo lágrimas ni súplicas. Solo un silencio pesado que llenó el espacio entre nosotros. Fue en ese momento cuando entendí que todo lo que quedó atrás ya no tenía importancia. Que ni su presencia ni sus palabras podían tocar la paz que comenzaba a construir. Porque el verdadero valor estaba en soltar, en dejar ir. Días después, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era él, el amante, confesando que también había sido víctima de sus mentiras y manipulaciones. Relataba un abuso emocional que ella había sufrido en silencio. Una historia que desconocía y que cambiaba la percepción de toda la trama. Pero para entonces, su confesión ya no alteraba mi camino. Una vez más, estaba ante la elección de hundirme en el resentimiento o abrir espacio para la verdad y la comprensión. Aunque vinieran con sabor amargo. Elegí respirar profundo. Responder con una frase simple pero definitiva. Que la próxima vez elija a alguien más inteligente. Y dejé que el silencio fuera la última palabra. Ese encuentro, esas revelaciones, me mostraron que algunas heridas son más complejas de lo que parecen. Que no todo es blanco o negro. Y que el perdón, cuando llega, no es para ellos, sino para uno mismo. Comprendí que lo que ya no importa no es solo el pasado compartido, sino la carga que nos impide avanzar. Con ese peso menos, empecé a caminar hacia mi propio futuro, con la determinación firme de no repetir los errores ni aferrarme a sombras que solo ensombrecían mi luz. La vida continuaba, y yo también debía hacerlo. Libre y sin cadenas. Me alejé de la ciudad con la esperanza de encontrar algo que en el ruido y las mentiras se había perdido. A mí mismo. La cabaña que alquilé estaba oculta entre los árboles. Un refugio pequeño y silencioso donde el viento parecía susurrar secretos antiguos. Allí, lejos de todo, no tenía más opción que enfrentar el vacío que Rachel dejó y aprender a llenar esos espacios con mi propia voz. Cada día comenzaba con una caminata por senderos cubiertos de hojas. Y terminaba con la luz del atardecer reflejada en un diario que poco a poco fue revelando más que palabras. Mostraba mi verdad desnuda. Sin máscaras ni excusas. Escribía sobre el dolor que me consumía. La traición que me había atravesado como una espada. Pero también sobre la esperanza que se asomaba tímida entre las sombras. Recordaba las noches en que ella llegaba tarde. Las llamadas que no existían. Los secretos escondidos en su sonrisa. Pero no me permitía hundirme. Cada línea escrita era un paso hacia la libertad. Una batalla silenciosa donde la tinta era mi espada y la sinceridad mi escudo. En la soledad, sentí que por primera vez en años podía respirar sin miedo. Sin culpa. Una noche, en el bar del pueblo, conocí a Claire, una cantante cuya voz parecía hablar de dolores y sueños muy parecidos a los míos. No hubo preguntas incómodas ni intentos de curar heridas ajenas, simplemente compartimos momentos donde ser honestos era suficiente. Su mirada no buscaba respuestas, solo ofrecía compañía. Y en ese gesto encontré un reflejo de la paz que comenzaba a construir. La cabaña se convirtió en mi santuario. Un lugar donde el silencio no era ausencia, sino presencia. Aprendí a escucharlo, a dejar que me enseñara a soltar lo que ya no servía. A abrazar la incertidumbre del mañana con la certeza de que mi valor no dependía de nadie más que de mí. Cada página escrita era una victoria. Cada amanecer una promesa renovada. La sombra de Rachel seguía allí. Pero ya no era un monstruo que me acechaba, sino un recuerdo distante que me recordaba lo lejos que había llegado. Sabía que el regreso no sería fácil, que el mundo que dejaba atrás aún guardaba ecos de nuestra historia.
Pero ahora estaba listo para enfrentarlo con la fuerza que solo se encuentra cuando uno se pierde para finalmente encontrarse. El camino continuaba, y yo caminaba con paso firme hacia la libertad que había descubierto en mi propio viaje. El encuentro fue inesperado. ¿Casualidad o destino? No lo sé. La vi de nuevo, esta vez en el supermercado donde los recuerdos parecían flotar entre los pasillos. Ella estaba sola, pero su mirada buscaba algo más allá de mí. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de sorpresa y desesperación la paralizó. Jason, susurró, como si pronunciar mi nombre fuera una súplica silenciosa. Se acercó con paso vacilante, tratando de retenerme, de encontrar un motivo para romper el muro que ahora me separaba. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz quebrada. Pero decidí que era hora de ser firme. De cerrar ese capítulo con dignidad. ¿Para qué?, respondí con la serenidad que solo dan las heridas sanadas y la aceptación. Ya no hay vuelta atrás. Sus palabras siguientes fueron un intento débil de recuperar lo que se había perdido. Él no me hace sentir como tú, dijo, intentando despertar una chispa que yo había extinguido hacía mucho tiempo. Le respondí con la calma de quien ha aprendido a valorar su propio valor. Entonces cometiste un error. No hubo rencor en mi voz. Solo una verdad inquebrantable. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Ella no lloró, no imploró, solo dejó que la distancia creciera, consciente de que ya no tenía poder sobre mí. Y en ese momento comprendí que la libertad no se mendiga. No se ruega ni se suplica. Se toma con firmeza, se defiende con valentía y se disfruta en paz. Volví a mi casa, donde ya no quedaba rastro de aquella vida compartida. Con un gesto definitivo, abrí mi computadora y eliminé todas las fotos, mensajes y recuerdos guardados bajo la carpeta que una vez se llamó Nosotros. No era un acto de venganza, sino de liberación. Cerraba la puerta a un pasado que ya no me pertenecía. Esa noche, con un vaso de whisky en la mano, me senté en silencio, envuelto en una calma que antes parecía inalcanzable. Reflexioné sobre el camino recorrido, las heridas abiertas y cerradas, las lágrimas derramadas y las lecciones aprendidas. Entendí que la verdadera paz no reside en olvidar, sino en aceptar y seguir adelante, sin miedo a ser quien realmente soy. Porque en la vida, la libertad no es un regalo, es una conquista, y yo, finalmente, la había ganado.